El Real Madrid no perdió solo un partido, perdió algo que siempre dominó mejor que nadie, el control de su propia historia. Y no fue en una noche, no fue por un error puntual, fue por una serie de decisiones, tomadas durante meses. Porque cuando miras el resultado final, parece solo un mal partido. 90 minutos malos, una noche torcida, un tropiezo que cualquiera puede tener. Pero cuando miras el camino, cuando revisas cada decisión, cada silencio, cada partido ganado sin convencer, entiendes algo incómodo. Esto no fue un accidente, esto venía gestándose desde hace tiempo. Esta no es solo la historia de una eliminación, es la historia de un proceso que se fue debilitando sin hacer ruido, de decisiones tomadas más por reacción que por convicción, de cambios constantes que rompieron más de lo que arreglaron, y de un club que, por primera vez en muchos años, pareció perder el control de su propio relato. Porque el Real Madrid siempre fue algo más que resultados, siempre fue narrativa, siempre supo cuándo sufrir, cuándo golpear y cuándo esperar. Pero esta vez, no. Todo empieza antes de la eliminación, mucho antes. Durante años, Carlo Ancelotti fue el hombre de la calma, el entrenador que sabía cuándo hablar y cuándo callar, el que entendía que en el Real Madrid no se dirige solo desde la pizarra, sino desde la gestión emocional. Ancelotti sabía manejar egos, finales, presión y caos. Sabía cuándo proteger a una estrella y cuándo exigirle más. Y con él, el Real Madrid no solo ganó Champions y Ligas, ganó algo igual de importante: respeto. Respeto en Europa, respeto en los vestuarios rivales, respeto en los momentos límite. Pero incluso los ciclos más exitosos se desgastan. Incluso las fórmulas que funcionan dejan de hacerlo. La temporada 2024 a 2025 dejó señales claras que muchos decidieron ignorar. El equipo competía, sí, seguía ganando partidos importantes. Seguía apareciendo en noches grandes, pero ya no dominaba. El control de los partidos se había perdido. Los encuentros pequeños se volvían incómodos. El equipo sufría más de la cuenta, corría detrás del balón, dependía demasiado de destellos individuales, y cuando un equipo vive de chispazos, cuando no tiene una idea sólida que lo sostenga, en Europa eso se paga. La Champions no perdona la improvisación, no perdona el desorden, no perdona la falta de control. La eliminación temprana, los partidos sin ritmo, la sensación constante de que el Real Madrid sobrevivía más de lo que convencía, todo apuntaba a un mismo lugar. El proyecto estaba llegando a su límite. Ancelotti se fue, no como un villano, no como un fracaso, sino como alguien que ya había dado todo lo que podía dar. Se fue con respeto, se fue con títulos, se fue dejando una huella enorme. Pero ahí empezó el verdadero problema. Porque el Real Madrid no solo perdió a su entrenador, perdió estabilidad. El relevo no fue inmediato ni claro. No hubo una transición definida. Se habló de continuidad, se habló de evolución, se habló de modernizar el proyecto. Pero lo que realmente llegó fue incertidumbre. Xabi Alonso apareció como una apuesta moderna, un técnico joven, con ideas frescas, con discurso convincente y con pasado madridista. En el papel sonaba perfecto. Pero el contexto no lo ayudó. Llegó a un vestuario lleno de estrellas consagradas, con egos fuertes, con jerarquías marcadas y con una exigencia que no espera procesos. Porque la Champions no espera a nadie, no espera proyectos verdes, no espera adaptación. El equipo nunca terminó de adaptarse a su idea. Los automatismos no llegaron. Las rotaciones confundieron más de lo que resolvieron. Los roles no estaban claros y los resultados empezaron a ser irregulares. El Real Madrid seguía ganando, pero ya no imponía respeto. Los rivales ya no jugaban con miedo, jugaban con esperanza. Y cuando llegaron los golpes, no hubo reacción. La directiva decidió cortar. Otra vez. La salida de Xabi Alonso no solucionó el problema, lo profundizó. Porque entonces el club tomó una decisión que pocos esperaban. Una decisión más emocional que estratégica. Apostó por Álvaro Arbeloa, un hombre de la casa, un símbolo del madridismo, un referente de compromiso, carácter y disciplina. Respeto interno no le faltaba, autoridad moral tampoco, pero sí le faltaba algo clave: experiencia real dirigiendo un vestuario de élite en plena crisis. La decisión fue emocional, y el fútbol castiga eso. Arbeloa llegó con un discurso claro: orden, compromiso, intensidad, sacrificio. Pero una cosa es decirlo,
y otra muy distinta imponerlo en cuestión de semanas. El primer golpe fue devastador. Eliminación en Copa del Rey ante Albacete, un resultado que dolió. Pero no solo por el marcador, sino por lo que representaba. El Real Madrid superado, sin respuestas, sin plan B, sin autoridad en el campo. A partir de ahí, todo fue cuesta arriba. Algunos partidos ganados maquillaron la situación, taparon grietas que seguían creciendo, pero cada victoria dejaba más dudas que certezas. El equipo no fluía, las líneas se rompían, la defensa sufría constantemente. El mediocampo no controlaba los tiempos. Y en Europa, el margen de error es cero. Llegó la última jornada de Champions, el partido que definía todo, la noche en la que el Real Madrid debía estar a la altura de su historia. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Ante Benfica, el Madrid mostró todas sus debilidades juntas. Desorden defensivo, errores individuales, falta de intensidad, falta de coordinación y, sobre todo, falta de hambre. Encajaron goles evitables, perdieron duelos clave, llegaron tarde a cada segunda jugada, y cuando intentaron reaccionar, ya era tarde. El 4-2 fue un golpe directo al orgullo. Incluso Kylian Mbappé lo dijo después del partido. No habló de táctica, no habló del árbitro, no buscó excusas, habló de actitud, cuestionó el deseo del equipo. Y cuando tu máxima estrella hace eso públicamente, algo está muy mal. El gol del portero del Benfica fue la imagen perfecta de la noche. Un símbolo, una escena que resumió toda la temporada, una humillación futbolística que quedará en la memoria. Con ese resultado, el Real Madrid quedó fuera de los 8 mejores, sin acceso directo, sin control de su destino. Pero esta eliminación no se explica solo por ese partido. Se explica por una temporada entera de malas decisiones, por un proyecto que nunca terminó de definirse, por un banquillo sin continuidad, por un vestuario lleno de talento, pero sin jerarquía colectiva, y por una directiva que reaccionó más de lo que planificó. El Real Madrid pasó de ser temido a ser vulnerable, y en Champions eso es mortal. La pregunta ahora no es qué pasó. Eso ya lo sabemos. La verdadera pregunta es ¿qué viene después? Porque este Real Madrid no es un equipo acabado. Tiene talento, tiene estrellas, tiene historia, pero necesita algo que no se compra en el mercado. Tiempo, paciencia y una idea clara. Necesita decidir si quiere construir o seguir apagando incendios. Álvaro Arbeloa asumió la responsabilidad. Dijo que no había excusas, que el golpe era duro, que el club debía aprender. Pero el Real Madrid no suele aprender lentamente, suele reaccionar de forma extrema, y eso abre otro interrogante. ¿Habrá un nuevo cambio? ¿Se mantendrá el proyecto? ¿Se volverá a empezar desde cero? Porque cada reinicio cuesta puntos, confianza y prestigio. Lo que sí es seguro es esto. Quedar fuera de los 8 mejores no define al Real Madrid, pero sí lo obliga a mirarse al espejo. Y ese espejo hoy devuelve una imagen incómoda, la de un gigante que sigue siendo grande, pero que ya no es invulnerable. La Champions no perdona nombres, no respeta escudos, no espera procesos mal gestionados, solo premia a los equipos que llegan preparados, mental, física y tácticamente. Y esta vez, el Real Madrid no lo estuvo. La historia no termina aquí. Porque si algo ha demostrado este club es que siempre vuelve. La duda es cómo y a qué precio. Ahora la pregunta es tuya. ¿Fue un error cambiar tanto en tan poco tiempo? ¿Falló el proyecto? ¿O falló la paciencia? ¿Es el inicio de una reconstrucción necesaria? ¿O de una crisis más profunda? Te leo. Porque esta historia todavía no terminó.